mi casa no sabía si había algo urgente. Por eso el OCT nos importa más cuando tenemos que medir capa de fibras que área. O sea, hoy por hoy el OCT nos da área, sí, nos da área. Pero a mí me interesa ahora saber qué espesores de fibra y poder ir comparando esos espesores en el tiempo. No tanto con la base de datos, sino con ese mismo estudio en el paciente en el tiempo. Es decir, un basal del paciente le puedo hacer seguimiento en el tiempo. En niños es un estudio muy útil porque es rápido, es de no contacto y con una colaboración razonable podemos tener un estudio confiable. Pero las papilas nudosas en su anatomía nos pueden generar alguna confusión al momento de hacer el trazado y siempre hay que correlacionar las fibras con las características del nervio óptico. O sea, yo no puedo ponerles diagnóstico o de hablar de una patología en un OCT si yo previamente no tengo información sobre las características del nervio óptico, o sea, el fondo de ojo de ese paciente. Este paciente, por ejemplo, con una paquimetría normal, un ángulo abierto, tiene todo normal, pero este paciente en realidad tiene 30 de presión. O sea, el glaucoma de inicio va a tener todo normal. O sea, tener un estudio normal no me descarta el glaucoma. Lo que me está diciendo es que no está dañada la estructura, nada más que eso. Por eso les puse este caso. O sea, yo muestro todo esto y les digo, ¿tiene glaucoma? Me van a decir no, porque la imagen no me da. Ahora, si yo les digo, tiene 30 de presión, y sí, tiene glaucoma. Lo que pasa puede ser un glaucoma de reciente comienzo, un cortisol, no sé. Podemos ponerle el título que quiera. Entonces, cuando vean un estudio normal, borderline o patológico, ese es un estudio normal, borderline o patológico. Pero no sabemos por qué, hasta que no vemos el resto del paciente. ¿Doctora? ¿Sí? ¿Qué cambia primero en sensibilidad? ¿El OCT o el campo? Bueno, depende qué campo visual, qué parte del campo visual estés estudiando. Vamos a hacer un estándar, un Goldman, un Octopus, un Humphrey. En un estadio precoz podrías decir que te cambia primero el OCT. Ahora, si vos usás ciertas estrategias dentro del campo visual, podés pesquisar esos cambios también. Todo depende con qué estudio de OCT lo hayas hecho. Si lo hiciste con un estudio de los modernos, de los más nuevos, de los equipos más nuevos, por ahí lo ves ese cambio. Pero si lo hiciste con uno de los estudios de equipos viejos, no, va a ser equivalente. Hoy la pelea entre estructura y función, que sería un poco ese planteo, está en 1-1. Va a depender, vos tenés pacientes con OCTs bastante alterados y campos visuales que todavía se la bancan, o campos visuales que todavía no están muy buenos, pero la capa de fibras no se la ve tan mal. Entonces depende qué parte, en realidad qué parte esté tan dañada. El campo visual estudia, ahora no me quiero pasar al campo visual, pero ahora vas a ver que con el campo visual depende cómo lo leas, puedes encontrar o no el defecto. Como la mayoría se lee mal, porque se mira rápido, vos lo tomás como normal, cuando en realidad si lo estudias puedes encontrar pequeñas variaciones que son apenas perceptibles y las correlacionás con esos defectos de fibras incipientes que encontrás. Entonces vos podrías decir que están parejos en el diagnóstico. Previo a esto, ni hablar que era, vos encontrabas el defecto primero en el nervio óptico y después en el campo visual. Eso sí. Fíjense, bueno, cómo necesito mirar bien la estructura, ubicar, asegurarme que los bordes están tomados, ¿ves?, en el epitelio pigmentario, para que el trazado sea correcto. Pero ¿qué pasa? El OCT no me mide drusen. Si yo tengo drusen de nervio óptico, me mide como capa de fibras normal. Entonces, ojo con los micropapilas y las capas de fibras pseudonormales y la presencia de drusen. O sea, no es perfecto, lo que mide es el volumen de las fibras. Entonces yo lo que voy a tener acá es la medida famosa esta, que es esta, alrededor del nervio óptico, la capa de fibras, que se extiende acá y me está mostrando cómo está la capa de fibras perinervio óptico, que en este caso está normal, ¿no? Por sectores me da el corte
aleatorio que me puede mostrar que los puntos están ubicados a nivel del epitelio pigmentario. Entonces puedo ir buscando los distintos cortes para ver si realmente están todos, y de ahí tengo la gráfica de Isenter de la capa de fibras a 345. Tengo una medida de nervio óptico desde el borde interno del epitelio pigmentario para determinar volúmenes y áreas, que son los datos que después aparecen ahí. El análisis multiárea para sacar después distintos índices que tengo ahí abajo. Acá lo que tengo es ojo derecho y izquierdo, como puede verse un printout, donde tengo estos gráficos de números que me dan lectura de capa de fibras, lectura nervio óptico, nervio óptico, cabeza nervio óptico parámetros, no olvido nada. Cabeza nervio óptico, parámetros por derecho y izquierdo, sí, todo esto es nervio óptico. Y el otro, espesor del área macular. Es este gráfico. El complejo de células ganglionares. Fíjense que la capa de fibras nerviosas, yo les decía que está a 3.45 milímetros del centro del nervio óptico. Y estos son los parámetros del disco óptico. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener alterado el disco óptico en la capa de fibras, puedo tener alterado la capa de fibras y el disco óptico, o la capa de fibras alterada y normal el disco óptico. ¿De qué va a depender? De la causa de la alteración. Generalmente en el glaucoma lo que voy a tener alterado es la capa de fibras, el gráfico de arriba, y parte del nervio óptico también. Cuando tengo disociación entre capa y nervio, tengo que también tener en mente otras causas de alteración de la capa de fibras. O sea, retinopatías diabéticas, isquemias, trombosis, altas miopías, es decir, hay otras causas que me pueden generar que yo tenga esa disociación en la lectura. Acá hay un miope de -5 con ataque 540, 20-21, y no tiene en realidad nada raro, le da todo bien. Con 20-21, ¿de qué depende? La edad del paciente, o sea, tendría que ir evaluándolo, lo puedo manejar como un hipertenso ocular, puedo darle tratamiento, es una decisión a definir, no tanto por el estudio ahora, porque están normales los estudios, sino por lo que uno decida y vea con respecto a los otros factores de riesgo del paciente. El otro ojo del paciente con las mismas condiciones. Este caso, este es para mostrar los pliegues, fíjense esos pliegues maculares. Una paciente operada de trabeculectomía que se apretó el ojo. Entonces vino con baja visión, le hago el OCT y le veo los pliegues por hipotonía a nivel de la mácula. Obviamente hubo que hacer una infladita al ojo para ayudarlo, ¿no? Después anduvo bien con la parte macular. El glaucoma dañadísimo, fíjense el nivel de atrofia y de retrasamiento de todas las estructuras del nervio óptico y de la capa de fibras. El campo visual alterado de la paciente. También puedo hacer seguimiento, siempre y cuando yo tenga el mismo equipo y lo posible el mismo operador o un operador que uno sepa que maneja los mismos parámetros. El uso del OCT, recuerden que es un método de no contacto, útil para ver distintas estructuras, no reemplaza el criterio médico y no reemplaza la audiometría. Después seguramente van a tener alguna charla más de OCT a nivel retina, me parece, todo eso, por eso no me meto en retina. Bueno, fíjense ahí, para mostrar el trazado, cómo se va haciendo el trazado manual, cuando necesito corregirlo. Seguimiento en chicos. Esta es la parte vascular. Puedo ver distintas partes de la parte de la angio-OCT, que por hoy es muy importante porque ver los distintos niveles vasculares que tengo, cómo impacta la parte vascular para ver las anomalías vasculares. El nervio óptico también me da la densidad capilar. ¿Qué me importa en el glaucoma con respecto al angio-OCT? Bueno, pase parte de la mácula cuando tiene sentido que lo veamos nosotros. La parte vascular, las arterias y las venas no se cambian, salvo que tengas una trombosis o algo así, pero la arteria y la vena van a seguir estando en su mismo lugar. ¿Qué pasa con los glaucomas y la parte vascular? La microcirculación, o sea, la densidad capilar que voy a encontrar
en estos sectores, entre los grandes vasos estos, es lo que me va a hablar de ese riesgo vascular del paciente. Y es ahí donde tengo que prestarle particularmente atención. Entonces yo voy a tener, fíjate, un nervio óptico normal arriba, su disco, todo lo que sea, la arteria y la vena está bien. En este que está dañado con atrofia, lo que tengo es un cambio en la posición por la pérdida de la glia, porque la arteria sigue siendo la arteria, la vena sigue siendo la vena. Lo que empiezo a tener son zonas más oscuras porque baja la densidad de los vasos pequeños, de la microcirculación. Eso sí se ve en los glaucomas, y que para eso me sirve la parte del angio-OCT. Entonces yo tengo los distintos planos, especialmente lo que es el plano a nivel coroideo o de la capa de fibras, ahí voy a encontrar un aumento, una disminución, perdón, de la densidad capilar entre los grandes vasos sin modificaciones importantes. Esto es acá, son las zonas oscuras que pueden llegar, acá está bastante bien dentro de todo, pero esto puedo tener zonas oscuras y nada, eso se correlaciona con mayor defecto de campo visual y con mayor defecto del espesor de la capa de fibras.